nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Qué hermoso es tu amor, Señor, y confiados acudimos a Él para que tú puedas engrandecer nuestro corazón y hacerlo cada día más semejante al sacratísimo corazón de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos, Señor, por este encuentro, por las alabanzas que pronto saldrán de nuestros labios a partir de lo que tú pones en nuestro corazón, para que a imitación de nuestra Madre, la siempre Virgen María, la toda pulcra, la limpísima Señora, podamos nosotros verdaderamente alabar como tú quieres que te alabemos, engrandecerte como tú mereces, y así con los ángeles y el resto de los santos podamos poner en práctica todo lo que aprenderemos hoy, y así morir dignamente para ser hallado santo en tu presencia. Bendícenos y que podamos ser testimonio constante de amor y sobre todo de coherencia en este mundo tan convulsionado. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bien, pues bienvenidos. Para mí todo un gusto estar aquí y compartir estos temas que tanto necesitan de nuestra atención y que tanto necesita nuestra alma para poder entender las cosas de Dios. Son 3 temas muy particulares para Adviento, según lo que nos han enseñado desde hace 60 años para acá. Oración, ayuno y penitencia. Nosotros normalmente lo asociamos con Cuaresma, pero realmente no, la Iglesia no ha dicho que es exclusivo de la Cuaresma. La Iglesia ha dicho, me imagino que alguno lo sabrá, que todos los viernes del año es de ayuno y penitencia, y que la Cuaresma completa es de ayuno y penitencia, y la abstinencia es de los viernes de Cuaresma y el miércoles de ceniza. Que son 3 conceptos que uno los maneja indistintamente, que uno escucha mucha gente decir, no, yo estoy ayunando de las redes sociales, o yo estoy ayunando de mi celular. Se ayuna de lo que se come, y a menos que uno coma celulares, no puede ayunar de los celulares. Uno sacrifica, uno hace penitencia, pero ayuno es necesariamente alimentación. Pues lo que queremos compartir son justamente esos 3 temas, la oración, el ayuno y la penitencia, y arranquemos con la oración. Lo primero que hay que saber de la oración, y esto es ya para el resto de sus vidas, no solamente para el Adviento, es que es mandato divino. Orar no es solamente dialogar con Dios, sino que es un mandato de Dios dialogar con Él. Nosotros vemos, por ejemplo, que nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según San Lucas, Lucas 18:1 dice, que Él les contaba la parábola del juez y de la viuda. Y Él dice el Evangelio, les decía una parábola para inculcarles que era preciso orar siempre sin desfallecer. Cuando el Señor le enseña a los apóstoles a orar, no es solamente porque ellos dicen, enséñanos a orar, sino porque Él les insistía en la oración, y por lo tanto, con tanta insistencia, ellos demostraron, enséñanos a orar entonces. O sea que es mandato divino, y hasta en el misal romano nosotros lo decimos, hemos escuchado en las últimas traducciones del misal romano en español, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza. Pero realmente si nos vamos al latín, que es lo que estamos acostumbrados según la forma extraordinaria, el Precepti Salutaribus Moniti, Divina Institutionis Formati, lo que quiere decir es básicamente instruidos con los preceptos de salvación o saludables. No es fieles a la recomendación del Salvador, es algo más. No es una recomendación, es un precepto que se nos ha instruido en eso. Y no solamente que es siguiendo su divina enseñanza, sino siguiendo una forma de institución divina. O sea, lo hace con un peso aquello de orar. Y por eso es que la oración dominical, la oración del Señor, es tan importante en la iglesia que solo en la liturgia de las horas uno lo reza 7 veces al día. Y en el Santo Rosario, en cada misterio. Y en cada sacramento se reza. O sea que la liturgia realmente está impregnada de la oración por excelencia. Y el Evangelio según San Lucas también, pero capítulo 6, versículo 12, dice que por aquellos días el Señor Jesucristo salió hacia la montaña para orar y pasó la noche orando a Dios. O sea que realmente, si orar es hablar con Dios, tú dirías, pero Jesucristo no tiene que orar.
Sin embargo, se pasa una noche entera en oración. Antes de elegir a los apóstoles, ora. Cuando va a ser entregado en el huerto de los olivos, ora. O sea, la oración no es diálogo. Es más que diálogo. La oración es relación. Tan profundo es eso que el actual catecismo, recordando lo que dice las palabras del catecismo romano, dice que por el hecho de que podamos orar, ya es una respuesta de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos la facultad de entrar en amistad con Dios. Y ya eso es respuesta de Dios para el ser humano. Porque ningún animal en la tierra puede hacer eso. Nosotros tenemos esa gracia y como pueden ver, es algo que está en nuestra programación, diríamos en un lenguaje actual, interna. O sea, es ley natural. El ser humano siempre anhelará el algo más, la trascendencia. ¿Cuál es la lucha actual con el demonio? Convencernos de que no. De que todo esto es religión y religión en un sentido negativo. Cuando realmente la iglesia, y no solo la iglesia, los padres de la iglesia, los santos, la Sagrada Escritura, hablan de la virtud de la religión. Ser religioso es ser virtuoso. Ser religioso no es saber menos y no es pensar menos, es todo lo contrario. Es dejar que Dios actúe para que nosotros podamos entrar en contacto con Dios. Y esto nos hace acceder a la trascendencia. Pues es precepto divino, pero también es exigencia de la criatura misma, porque nosotros hemos sido creados para Dios y por Dios. Y si yo fui creado por Dios y para Dios, necesariamente yo tengo que orar. Necesario. ¿Cómo hemos visto que terminan la mayoría de los hombres que se han declarado ateos en el mundo? Pero ateos de verdad, no esta gente que anda por la calle, yo soy ateo. Ateo real que busca la manera de negar a Dios. ¿Cómo hemos visto que muere la mayoría? Abandonados, tildados de loco, que no tienen un pensamiento normal, sino que terminan en neurosis y psicosis. ¿Por qué? Diría un santo sacerdote que conozco, porque nuestras neuronas no están programadas para negar a Dios. En nuestro interior, y no solamente espiritual, sino hasta en nuestra naturaleza, estamos hechos para anhelar el algo más. Solamente hay que ver, cuando tenemos mucho trabajo, muchas ocupaciones, que nos llega esa famosa pregunta, ¿tiene que haber algo más que esto? ¿Será que yo me pasaré mi vida solo en esto? Eso es solo el ser humano que lo tiene. Pues eso es también propio de la criatura. Y como dice el Evangelio según San Mateo, nuestro Señor Jesucristo, a través de la oración es que obtenemos los favores divinos. Pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Porque el que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abre. Esto es misterio. Porque no ha llegado bien la palabra a nuestros labios cuando ya tú, oh Dios, la conoces. ¿Verdad? Pero Él quiere que pidamos. ¿Por qué? ¿Qué hay en el pedir? ¿Qué enseñan los papás a sus hijos cuando, sabiendo lo que el niño necesita, le permiten que el niño lo pida? Lo mismo que el Padre Dios permite de nosotros. Desarrollar una serie de actitudes y cualidades humanas, pero también divinas en el ser humano, para que aprendamos a pedir como Dios quiere que pidamos. Y por lo tanto, pidiendo se nos da. Pero después ese mismo Señor Jesucristo que dice eso, dice, y ustedes no han recibido porque no saben pedir. Él nos dice que hay una manera específica para pedir. Entonces la oración es necesaria. Y sabemos que da frutos. ¿Cuáles serían los frutos de la oración? Yo les pongo aquí 5, según el Catecismo Romano. Primero, que es servicio de alabanza a Dios. ¿Por qué sabemos que es servicio de alabanza a Dios? Dice el Salmo 141, valga ante ti mi oración como incienso, el alzar de mis manos como oblación de la tarde. Solo con orar ya estamos haciendo el servicio litúrgico. ¿Cuál es el servicio litúrgico? La Santa Misa es el servicio litúrgico por excelencia. No es el único, pero sí es por excelencia. Pero ya nosotros hacer oración es parte del servicio litúrgico.
porque como somos imagen de Dios, todo ser humano que ora se une en la oración y al alzar las manos, como dice el salmista, participamos de esto y por eso entonces nosotros nos reconocemos súbditos de Dios y lo reconocemos a Él como principio y fuente de todo. ¿Por qué? Porque cuando yo oro a alguien, cuando yo pido a alguien que está por encima de mí, es porque yo me doy cuenta que yo no puedo. Estoy pidiendo a alguien. Entonces, cuando nosotros pedimos a un ser trascendente, el único, que nos conceda cosas que ningún ser humano puede darnos, reconocemos que Dios es Dios y ninguno de nosotros somos Dios. La batalla en el cielo, en el Apocalipsis, cuando Lucifer se queja, ¿quién como Dios? Dice Miguel, porque Lucifer lo que decía era, ¿quién como yo? ¿Cuál es el grito que tenemos nosotros en nuestras instituciones gubernamentales? ¿Cuál es el grito que nos ponen ahora en el tiempo de Navidad en los comercios? ¿Cuál es el grito que ponen en la televisión los homosexuales, los proabortistas? ¿Quién como yo? ¿Cuál es el grito de un católico? ¿Quién como Dios? Nunca el culto al ser humano. Pero para yo saber decir quién como Dios, yo tengo que tener la relación con Dios. Y por lo tanto, primer fruto de la oración es servicio y alabanza a Dios. Segundo, al orar se nos da seguridad de ser escuchados. Dice el Evangelio según San Juan, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea colmado. Pedid y recibiréis. Él no dice pedid y vayan a ver si reciban, sino van a recibir. Y me llama la atención algo que dice San Agustín. La oración es la llave del cielo, porque sube la plegaria y baja la misericordia. Si no pedimos, no se nos da. Pero no porque Dios no sea bueno, sino porque Dios es, primero, Padre. Y no cualquier Padre, amoroso. Y por lo tanto, hay que pedir para recibir, porque muy baja es la tierra y muy sublime es el cielo, sigue diciendo San Agustín, pero Dios escucha siempre el clamor del hombre cuando procede de un corazón puro. Sin embargo, hay veces que Dios no nos concede lo que pedimos. Y no diría yo a veces, la mayoría de las veces. ¿Por qué Dios no nos concede la mayoría de las veces las cosas que pedimos? Porque primero, nos concederá bienes mayores que los que estamos pidiendo. No lo olviden nunca, que siempre pensamos que no nos da lo que pedimos porque nos da menos. No, Dios nunca da menos que lo que el ser humano puede pedir. No nos da lo que pedimos porque nos da más, bienes mayores. ¿Cuáles serían los bienes mayores si yo pido resolver mis problemas económicos? La prudencia, la tolerancia, la mansedumbre, la paciencia, que el dinero no te lo da. El dinero no te enseña a amar. Dios sí te enseña a amar. Segundo, porque lo que deseábamos quizá no era necesario ni útil y quizá podía ser perjudicial para el alma. Los padres le dan todo lo que los hijos piden. Aún pidiendo algo que puede convenirle, puede ser que en el momento no les convenga, o puede ser que la forma en la que lo piden no les convenga. Y Dios Padre, que es más Padre que todos los padres juntos, sabe dar cosas mejores a sus hijos que se portan bien con Él. Dice el mismo San Agustín, cuando Dios nos está propicio, cuando Dios está a favor de nosotros, nos niega aquello que nos concede cuando está airado. Porque sepan algo, que la teología de hace 50, 40 años para acá nos ha metido en la cabeza, es que Dios no se molesta. Esta teología falsa, que es realmente pentecostal, protestante, nos ha dicho que Dios, como es todo amor, Él no se molesta.
¿Para qué? Si Él es todo amor, ¿eso es una contradicción? ¿No se castigan a los hijos? ¿O cuando se castigan se deja de amar? Pues Dios, cuando está molesto, puede enviarnos cosas para que nosotros que lo tentamos aprendamos. Y tercero, ¿por qué no nos concede lo que pedimos? Porque pedimos mal, pedimos de manera tibia, pedimos de manera floja espiritualmente, y al pedir de manera floja no prestamos ni siquiera atención y devoción a lo que pedimos. Porque me pongo a pedir bienes pasajeros, y Dios no nos hizo para lo pasajero. Dios a ti y a mí nos ha hecho para el más allá, para la eternidad. Entonces, ¿cuál sería otro fruto de la oración? Que a través de la oración nosotros empezamos a practicar las virtudes. Fíjense que cuando Dios nos da lo que necesitamos y no lo que pedimos, tenemos que poner en práctica las virtudes. Obligatoriamente. Porque te dispones a seguir al Señor, prepárate para la prueba. ¿Qué le pasa al que se prepara para la prueba? Que ya a partir de ahí toda prueba se puede pasar porque ya está preparado para esa virtud específica para la que se trabajó. Entonces, dice San Pablo en un momento, yo doy gracias a Dios en medio de mis debilidades, porque cuando yo soy débil, es que Él se hace fuerte en mí. Si eso es así, ¿cuántos días del año quisiéramos ser débiles para que Dios se haga fuerte en nosotros? Vaya y pregúntele a su jefe en su trabajo, vaya y pregúntele al periódico, ve y pregúntale a las redes sociales. No, débil, imposible. Empoderada la mujer. Estas falsas palabras, eufemismos, mentiras que te disfrazan de unas palabritas, es para la misma mentira de la serpiente a Eva. No, hombre, no morirán. Sería, no, hombre, empodérate. ¿Y qué vemos nosotros, sobre todo con la mujer? Una mujer empoderada es una mujer que no necesita de nadie para ser feliz. ¿Qué pasa? Que no solo la mujer, el hombre tampoco fue hecho para ser solo. Entonces, sí necesitamos de los demás, no para ser feliz, sino para hacerlos felices a ellos. Y por lo tanto, ganarnos el cielo por el servicio que hacemos a Dios en el otro. No le hagan caso a estas mentiras feministas, relativistas, individualistas. Este consumismo ha hecho un daño terrible, y no solamente el consumismo del capitalismo deshumanizado, el consumismo que hacemos de las personas. Acumulamos personas y ya tú no me sirves, te saco de mi círculo exclusivo y ahora te busco este grupo, y cuando este grupo no me gusta busco otro, y acumulo experiencias, acumulo personas que no me llevan a Dios. Y al final, ¿qué sucede en el alma que está buscando de Dios, pero que tú y yo le damos algo que no es Dios? Se muere. Y el alma se va secando. Se seca hasta tal punto que nos convertimos en animales irracionales. Y preferimos entonces las fiestas, las bebidas, la prostitución, la droga, la fornicación, el adulterio. ¿Y qué dice la palabra de Dios al respecto? Que nada de esto permitirá que entremos en el cielo. Y fíjense que lo que estamos hablando es de la oración. No estamos hablando de hacer novenas ni de ir a misa todos los días. Estamos hablando de orar. El que no ora no puede poner en práctica las virtudes porque está alejado de Dios. ¿Qué oímos nosotros a veces? Y yo lo he escuchado. Yo sé que hay que ser mejor, pero lo que pasa es que yo no siento arrepentimiento todavía de mis pecados y por eso yo no me he confesado. Cuando yo me arrepienta, yo voy. Y uno dice, bueno, sí, es verdad, cuando Él se arrepienta, Él va. Pero el problema es, ¿por qué no estás arrepentido todavía? Ese es el problema. El relativismo es lo más peligroso que hay. Porque la serpiente en el Edén no le dice a Eva lo opuesto de lo que Dios dijo, sino una modificación de lo que Dios dijo. La misma palabra de Dios. Y pensemos en las tentaciones del Señor en el desierto. Utilizó la misma Sagrada Escritura para tentar al Señor. Claro,
si el demonio se te aparece como un macho cabrío, feo, bota fuego por la boca, tú sales huyendo. Pero si se te aparece como aquello que tú quisieras tener, tú lo abrazas, lo besas, lo acoges, lo dejas entrar en tu casa. Y triste es cuando entra en tu casa, tu corazón, y se aloja. Que después queremos estar buscando sanaciones donde no las hay. Y diría el Señor al respecto, llegará un día donde empezarán a decir, el Señor está aquí, está allí, está en la ciudad, está en el desierto. No, no lo sigan. ¿Por qué el Señor dice eso con tal fuerza? Porque Él sabía lo que iba a venir. A Él solamente le faltaba decir, en el siglo XXI vendrán a decir, porque es que es lo que estamos viviendo. Y muchos se apartarán de Dios. Entonces, también la oración es remedio contra las fuerzas del mal. Me gusta una frase de San Hilario de Poitiers que dice, contra el demonio y sus armas solo podemos combatir con el grito de nuestras plegarias. Porque nosotros no combatimos directamente a Satanás. Es Dios en nosotros. Los ángeles de Dios con nosotros. Entonces nuestras plegarias de corazón, sinceras, fuertes, son las que hacen que combatamos el maligno. Y por último, me gustó esta frase, la oración es el pararrayo de la ira divina. ¿Para qué sirven los pararrayos? Te cae el rayo arriba, pero no te hace daño. Atrae el rayo, pero no termina haciéndote daño, sino que lo conduce a la tierra donde se disipa. La oración es el pararrayo de la ira divina. Si yo preguntara aquí, ¿quién merece ser castigado por sus pecados? Las dos manos deberíamos levantar. Y si fuera por eso, Dios pudiera mandar un rayo y acabar la tierra completita. Pero por la oración no lo hace. Recuerden la intercesión de Abraham con respecto de Sodoma y Gomorra. Y si encontramos un justo aquí, empezó con 50. Y él lo que dijo, sácame al justo de ahí ya, yo voy a destruir. Eso es lo que pasa con nosotros. Si yo ahora mismo me abro y expongo mis pecados delante de ustedes, ustedes no dejarían que yo estuviera aquí hablándoles. Pero no me echo solo la culpa yo. Si ustedes hacen lo mismo, yo no pudiera mirarlos. San Juan Bosco le apestaba el pecado del otro. Pero Dios es tan bueno que por medio de la oración, solo con dialogar con Él de cómo se debe, entonces disminuye la probabilidad de destruirnos como merecen nuestras culpas. Entonces, ¿quién pide en la oración y qué se pide en la oración? Porque se supone que la vida debe ser de oración, no solamente el Adviento. Pues la oración que Dios escucha es la oración de las almas justas y buenas. Yo sé que alguno dirá, espérate, Dios también escucha la oración del pecador. Sí, pero no la escucha con agrado, porque la oración del pecador que no se ha arrepentido es como un murmullo que Dios no quiere oír, porque está hablando desde el pecado. ¿Qué pasa? Que yo normalmente soy el pecador no arrepentido que oro para sentirme bien conmigo mismo, ni siquiera para hablar con Dios. Un acto egoísta, una oración egoísta. Ay, Señor, perdóname. O, como decimos en las conversaciones indebidas con los demás, que Dios me perdone por lo que yo voy a decir, pero tal cosa. Como si fuera un resguardo. Que Dios me perdone. ¿Y si Dios no te perdona? Y mira que cuando decimos esas cosas suelen ser conversaciones no debidas, que deberíamos callarlas. Que todos pecamos de eso, es cierto, pero no estamos llamados a pecar de eso. Estamos llamados a sobreponernos. Pues hay otros que no son los pecadores no arrepentidos, sino aquellos que no creen, pero que buscan con sinceridad de corazón a Dios. Es una oración que Dios escucha. ¿Por qué? Porque el que no cree porque no se le ha enseñado, que es lo que dice San Pablo en la carta a los romanos, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo se convencerán si no hay quien les predique? Pues Dios sí escucha con cierto agrado a esas personas si buscan con sinceridad de corazón. Pero aquellos pecadores que buscan levantarse hacia Dios, Dios los escucha con mucho amor. Con mucho amor.
Pero la verdadera oración que Dios escucha es la del hombre justo y el hombre bueno. Nadie hay bueno, Omar, nadie hay justo. Eso es otra mentira que nos han metido los protestantes en la cabeza. Nadie hay bueno. ¿Y qué ustedes me dicen de todos los santos que hay en la iglesia? Fueron buenos aquí en la tierra. Lo que sí hay que aclarar es que no fueron buenos por mérito propio. Pero sí fueron buenos. Por eso empezó la causa de canonización. ¿Qué ha hecho la teología protestante? Hacernos creer que todos somos tan pecadores que no hay remedio para nosotros. ¿Qué pasa? Porque yo sé que eso es teología protestante. Porque eso es lo que dicen de Nuestra Señora Santísima. Todo el mundo pecó, lo dice San Pablo. Todos pecaron. Y lo que sabemos es que, aunque Pablo dice todos pecaron, él no dice todos pecamos. Se excluye San Pablo de ahí. Eso es apologética. Esto es interesante. Porque si San Pablo se excluye, entonces San Pablo se cree la gran cosa y San Pablo está equivocado. O San Pablo está dando un discurso a propósito de los hombres pecadores, no a propósito de la Santísima Virgen María. Y por lo tanto, todos pecaron, sí, menos María. Y por lo tanto, sí, todos podemos ser santos y sí, aquí en la tierra, podemos ser escuchados perfectamente por Dios. Para muestra, los hermanos santos, recuerdo el caso de Santa Escolástica, que ella estaba con su hermano, San Bernardo. Él la había ido a visitar al monasterio y estaban hablando de cosas hermosísimas, pero dice San Bernardo, hermanita, ya yo tengo que irme, se me hace tarde, tengo que volver al monasterio, me están esperando allá. No te vayas, sigamos hablando de cosas santas, dice Escolástica. Y él, no, yo de verdad tengo que irme, por favor, déjame irme, seguimos después. No, sigamos hablando de cosas santas. Y ella se arrodilla y empieza a orar. Amén. Y empezó un aguacero. San Benito, perdón, sí. Empezó un aguacero que no pudo San Benito irse. Y tuvieron que seguir hablando de las cosas santas. Elías oró y llovió. Elías oró y dejó de llover. Estas cosas no son mito. Es real. Yo puedo hacer con Dios, nunca fuera de Dios. Pero quiere decir que puede haber un momento en que mi alma alcance aquí en la tierra cierto grado de imagen de Dios. Y empezamos el camino de santidad. ¿Y qué pedimos en la oración? Y aquí es otra protestantización de nuestra fe. ¿Qué pedimos? Pide lo que tú quieras. Si no lo obtienes es que te falta fe. Eso no es fe católica. Esa no es la 2 veces milenaria fe de la iglesia. Porque no podemos pedir lo que sea. Debemos pedir lo que Dios quiere que pidamos. ¿Y cómo sabemos eso? Sabemos que Dios concede cosas justas y buenas a aquellos que piden cosas justas y buenas. Materiales, sí, pero según la necesidad, no el capricho. Eso se entiende, ¿verdad? Pedir cosas materiales según la necesidad, no el capricho. Porque si dejamos que las pasiones sigan, ¿cuándo pararemos? Ya tengo la casa que quería, pero podemos comprar otra en otro lugar de verano. Ya tengo los vehículos que quiero, pero podemos tener otro y cambiar este anualmente. Ropa, aparatos móviles, etc. ¿Cuándo pararemos? Nunca. Porque el ser humano, en el sentido terrenal, es insaciable. ¿Pero por qué? Porque su anhelo es de Dios, que es eterno. Y por lo tanto, las cosas pasajeras no lo llenarán nunca. ¿Y qué debo yo pedir entonces? Lo material según la necesidad, pero yo puedo pedir bienes para el alma y para la inteligencia, pero para glorificar a Dios. Porque si yo pido algo, ay Señor, dame paciencia, que a veces no lo estamos pidiendo adecuadamente. Dame paciencia, es para otra cosa. Si desarrollo paciencia, ¿cómo vamos a poner la paciencia en práctica? Si no en medio de las dificultades. Entonces, pedimos paciencia, es para involucrarnos en situaciones difíciles para ayudar a los demás.
Pienso en lo que dice el Papa Benedicto XVI, Papa Emérito, Benedicto XVI, en la encíclica Deus Caritas Est, que él dice: ahora el verdadero amor no espera los momentos para sacrificarse, sino que sale a buscarlos. Eso debe trabajar mucho, porque yo me quedo en mi casa esperando: Padre, cuando usted diga, usted sabe que yo estoy a su orden. La monjita que te llama: mira que tenemos unos niños de escasos recursos. Cuando usted diga, vaya, adelántate. Que ahí es que se ve entonces la práctica de las virtudes. Entonces, para concluir con el tema de la oración, ¿cuáles son las disposiciones que nosotros tenemos que tener para orar? ¿Cómo nosotros podemos orar en este tiempo? Y cuando digo en este tiempo, no es en el tiempo litúrgico, sino en este siglo, en esta realidad. ¿Cómo nosotros podemos orar? Primera disposición: tener un espíritu verdaderamente humilde, consciente y arrepentido de los pecados. Primera actitud para orar: humildad y arrepentimiento, porque yo vengo con la soberbia de mi pecado y a mí hay que darme. Y Dios tiene que escucharme porque yo soy el que va a misa. A mí el Señor tiene que concederme porque yo soy el que está rezando el rosario y las letanías. Y no es así. Porque estoy haciendo eso es que yo debo reconocer que yo sin Dios no soy nada. A algunos el Señor nos concede ciertas experiencias sobrenaturales. Y algunos nos llenamos de soberbia creyendo que por tener experiencias sobrenaturales somos especiales para Dios, en el sentido de que estamos por encima de los demás. Y es al revés. Dichosos los que creen sin haber visto. Aquellos que se nos concede tener experiencias sobrenaturales o especiales es porque tenemos una fe tan pequeñita que Dios tiene que manifestarse sobrenaturalmente para que podamos creer, porque de otra forma no creeríamos. Tienen a Moisés y los profetas ahí. Piensen en esa parábola, del rico Epulón y el pobre Lázaro. Tienen a Moisés y los profetas. No creerán aunque resucite un muerto. Hablando él de sí mismo. Nosotros, leyendo la Biblia, a veces ni creemos. E interpretamos la Sagrada Escritura de la siguiente manera. Y esto es caso real, terrible, de nuestros seminarios, que lo he escuchado de primera mano. El milagro de la multiplicación de los panes y los peces fue que el Señor logró convencer a quienes llevaron alimento que compartieran. Si el Señor lo que es una persona muy carismática, que convence a las personas, dejemos esto. Pero ¿qué pasa? Que como es un centro de semilla, un seminario, donde se siembra la semilla, esa semilla mala se riega, porque estamos hablando de aquellos cuyo servicio es la palabra, que están recibiendo eso. Y uno, muy ignorante, muy inocente, muy confiado, escucha la palabra y como no hemos tenido ni estudio ni discernimiento, dejamos que se nos siembre la semilla. Y la repetimos, y la predicamos, y la enseñamos en comunidad, y luego hacemos de eso una norma. Y digo lo de norma a propósito porque así es que entra el desorden que ha entrado en la Sagrada Liturgia. Es norma que cuando se busque la reserva, ahora que hemos sacado al Señor de su casa, ¿verdad? Que lo hemos dejado aparte. Cuando se busca la reserva, es norma que haya que ir con un cirio alante y con el Señor elevado. Eso no es una procesión. Sin embargo, lo hemos convertido en algo procesional. ¿Por qué? Porque la gente no está entendiendo lo que está pasando. Y la gente dota de significado lo que no entiende. ¿Qué hace la gente? Se pone de pie cuando cruza el Señor. En la reserva. Pero el Señor acaba de ser consagrado en el altar. Ese no merece que nos pongamos de pie. Y después de la comunión, el Señor está en el hermano de al lado. Si yo no comulgué, está en mí. Y como quiera me pongo de pie. Pero es por lo mismo. Porque hemos hecho de cuestiones falsas normas. Y estas normas terminan haciendo daño. Esa es la ley de la que Pablo dice que mata.
no es la ley de Dios. Es la ley tomada por ley, no como algo que eleva. Escuché hace poco un sacerdote decir que Dios creó la paloma sin alas y la paloma corría muy rápido sin alas, pero Dios decidió ponerle 2 alas, una que representa el Antiguo Testamento y otra el Nuevo Testamento. Le puso 2 alas. Y cuando por fin aparecieron los gatos que iban a devorar la paloma salió corriendo donde Dios y le dijo: tú me has dado estas 2 cosas y ahora me pesan más y corro más lento, me van a matar. Y Dios le dice: pero yo te puse las alas para volar, no es un peso para correr. Asimismo la ley divina. La ley divina no se nos fue dada para que corramos más rápido, sino para que volemos hacia Dios. Y no la estamos usando. Pues, primera disposición del alma: acudir humildemente, arrepentido de los pecados, con dolor. Segunda actitud, con dolor de los pecados, y tengo aquí apuntado, o al menos desagrado por no acertar a arrepentirnos convenientemente. Dice nuestro Señor en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, porque si no perdonan a los hombres las faltas suyas, tampoco su Padre les perdonará sus pecados. Yo tengo que reconocer no solamente que he pecado, sino tiene que dolerme que yo sea pecador. Tercera actitud, de fe y de confianza, porque ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo vamos a hablar a aquel que no conocemos? ¿Qué hacemos nosotros? Y esto recuerdo un profesor que tuve en teología, era de mí que él hablaba, porque entré fuera de ciclo en la teología y en lugar de empezar por Historia de la Iglesia 1, empecé por Historia de la Iglesia 2. Y yo no conocía la primera parte de la Historia de la Iglesia. Y él me dijo: ¿usted quién es? Y yo: bueno, yo soy estudiante nuevo. ¿Y usted no ha dado Historia 1? No, señor. Ah, pero hay gente que quiere montar el caballo por la cola. Pues nosotros hacemos eso constantemente. ¿Qué le pasa al que monta el caballo por la cola? Además de que se marea y se desubica y no sabe para dónde va. Nosotros oramos a un Dios que no conocemos porque no estudiamos. Nos gusta orar al Dios del que nos cuentan, pero el Dios que nos habla en la Sagrada Escritura nunca lo hemos leído. Y mi queja conmigo mismo era, antes de mi proceso de conversión real, es que yo conocía a Dios a partir de las canciones que yo escuchaba. Los versículos bíblicos que yo me sabía eran de los cantos que yo escuchaba, que por demás eran evangélicos. Y nunca hablé con el pastor, hasta que yo dije: pero está la Biblia aquí. ¿Cómo yo me voy a poner a oír el cuento de alguien sobre la Biblia que probablemente le interpretó mal cuando la Sagrada Escritura está aquí? Entonces, confianza en este que conocemos. Cuarto, la esperanza. La carta de Santiago dice el apóstol Santiago, capítulo 1. Pero pidan con fe, sin vacilar en nada, que quien vacila es semejante a las olas del mar, movidas por el viento y llevadas de una parte a otra parte. Cuando uno pide sin esperanza, la oración no es adecuada. Quinto, hay que conformarse a la divina ley y voluntad del Señor nuestros pensamientos, acciones y peticiones. Esto es lo más difícil. No porque el ser humano no pueda, sino porque creemos que la relación con Dios es solamente el momentito para orar. Los 5 minutos en la capilla, los 15 minutos en la capilla, la hora de la Santa Misa, pero que nosotros solamente oramos 20 minutos en la Santa Misa, porque ni siquiera en las oraciones de los fieles estamos pendientes nosotros de orar como fiel. Y creemos que esa es la relación con Dios. Sin embargo, el resto del día es el mundo bombardeándonos. Pecado, pecado, pecado. Y por último, con mucho fervor y espíritu de penitencia. Oración que no se hace con espíritu de penitencia, oración que no va a dejar frutos. Y oigan lo que estoy diciendo a propósito de los siguientes 2 temas que vamos a compartir. Espíritu de penitencia. Eso no quiere decir que hay que andar amargado.
Y yo diría, sí, hay que andar amargado de sus propias culpas, porque usted puede ser mejor y no lo está haciendo. Sí, pero no andar con la cara larga. El Señor habla al respecto de eso. Sin embargo, si tenemos fervor y espíritu de penitencia, para que la oración sea fervorosa, tiene que estar acompañada de ayuno y de limosna. Obligatoriamente. Oración sin ayuno, oración que no sirve para nada. Oración sin limosna, oración que no sirve para nada porque no está dando fruto. ¿Con qué Dios es que tú estás hablando? Si ese Dios se abajó. Dice la carta a los filipenses, el himno de los filipenses, no hizo alarde de su categoría divina. No está diciendo, no quiso quedarse como Dios, sino no hizo alarde. Siendo Dios, no actuó como se espera de un Dios. Y con esta pregunta termino para que vean cuán inmenso es su amor. Si Dios es todopoderoso, si Dios todo lo puede, todo, ¿qué es lo más grande que Dios puede hacer? Y no me digan que nada. ¿Qué es lo más grande que Dios puede hacer si todo lo puede? ¿Cómo? Miren qué interesante. Si Dios hace un planeta, ¿lo esperábamos? ¿Es Dios? Dios creó un universo, es Dios, lo esperábamos. Ahora, ¿qué es lo más grande que Él puede hacer? Tan grande que nadie se lo esperaría. Abajarse, hacerse pequeño. Él es tan y tan grande que se hace pequeño. ¿Cómo debe ser la actitud de aquel que tiene una relación con Dios? Hacerse muy pequeño. Entonces, con esto de la oración, pidamos a Dios que nos conceda la gracia de saber orar. Y repito, no es solo para el Adviento, sino para la vida. Nosotros tenemos que cambiar la manera de orar. Orar no es cumplir con normas establecidas, no es leer textos establecidos, sino que esos textos, establecidos o no, se hagan vida. Y si yo estoy orando, por ejemplo, que escuché ahorita la letanía de los santos, es que yo busque cada día más parecerme a mis hermanos santos y entender la comunión de los santos y saber que Dios está constantemente con nosotros. Y así las letanías del Santo Rosario, la Santísima Virgen María, o las letanías de María Reina, y así cualquier otro rezo. ¿De qué me sirve rezar la liturgia de las horas si esos salmos no significan nada para mí? ¿De qué me sirve conocer la palabra de Dios si no me afecta? ¿De qué me sirve participar del santo sacrificio de la Eucaristía si yo no me convierto en hostia viva, agradable a Dios, como dice San Pedro? Que Dios tenga misericordia de nosotros y así podamos nosotros ser parte del plan que Él quiere hacer con este mundo, porque este mundo se va a salvar cuando los cristianos se pongan en la cosa. Amén.